Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Ojeda, estudiante de la carrera de Psicología en la UDEMEX. En esta ocasión, pues vamos a hablar un poquito acerca de los pilares de la administración del factor humano, y es algo que tiene que ver con el marco legal con el cual, pues actualmente en nuestro país existe este entendimiento entre trabajadores y patrones. A menudo cuando escuchamos de leyes tal vez pudiera parecer algo difícil, algo no tan sencillo de comprender. Sin embargo, esta ley es algo que convive mucho en el día a día con cada uno de nosotros, así que es de vital importancia comprenderlo. Vamos a hablar específicamente de la Ley Federal del Trabajo. Esta pues no es nada más un libro de reglas, sino que termina siendo un instrumento valiosísimo para que en la práctica haya algo escrito, algo, un trasfondo que nos ayude eh, a que, a pesar de que hay una gran cantidad de situaciones y personalidades y cuestiones que pudieran influenciar el cómo se lleva a cabo hoy en día la cuestión de esta relación entre trabajador y patrón, haya principios que nos ayuden a guiarnos e incluso leyes que no, pues no se pueden saltar. Entonces, en esta ocasión vamos a abordar cuatro temas en específico, que son los principios generales de la Ley Federal del Trabajo, las diferentes y diferencias entre las causas de rescisión y también la terminación de las relaciones laborales. Hay una pequeña diferencia. La correcta aplicación de las jornadas de trabajo, tiempos de descanso, todo lo que tiene que ver con esta situación. Y al final, pues vamos a hablar un poquito también de la estructura y de la protección de los sueldos y salarios y de los derechos que tenemos actualmente en este país. Primero enfoquémonos en la Ley Federal del Trabajo. Esta es, pues, tal cual el conjunto de disposiciones legales actualmente que rigen las relaciones obrero-patronal en México y, pues, por lo mismo es la máxima, ¿no? En lo que tenga que ver con derecho laboral vigente en nuestro país. Cabe destacar que la primera Ley Federal del Trabajo aplicó desde 1931 solamente en Veracruz y no fue sino hasta 1970 que pudimos tener una ley federal completamente del trabajo que abarcara a toda la República Mexicana. Hoy en día, pues es la máxima, ¿no? Y cabe recalcar que hubo actualizaciones importantes en el año 2021. Con respecto a los conceptos clave que sí tenemos que tener muy claro, es tener claro que el trabajador siempre va a ser la persona que presta a otra un trabajo personal y subordinado, y el patrón va a ser la persona física o moral que utilice los servicios de uno o varios trabajadores. En medio de estas dos personas, entonces va a estar el trabajo, que según el artículo 8 es toda actividad humana e intelectual o material sin importar el grado de preparación técnica. Eh, entonces, hay que entender que hay algunos artículos clave. Por ejemplo, el artículo 2 nos habla acerca del trabajo decente, de la dignidad humana como tal. También en el artículo 3 podemos encontrar cuestiones que tienen que ver con la prohibición de la discriminación y la violencia y en la igualdad laboral. También en el artículo 5 se habla acerca de la garantía del salario acorde a la actividad que se esté llevando a cabo. En el artículo 8, como ya vimos ahorita, se define prácticamente lo que es el trabajador y el trabajo. En el artículo 10 se define lo que es el patrón. Y, por ejemplo, en el artículo 16 también se habla acerca de las empresas como una unidad económica de producción o distribución de bienes y servicios. A raíz de esto también encontramos que existe la figura del intermediario, que viene siendo una persona que contrata al trabajador para, ya sea el patrón, y en este caso pues puede ser para una empresa. Y en el artículo 20 también se habla acerca de la relación de trabajo. Esta va a ser la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Entonces, podemos poner el ejemplo de un proceso de reclutamiento. El artículo 13 de esta Ley Federal del Trabajo obliga a que las convocatorias pues no discriminen por género, ni por edad, ni por condición física, religión, por ningún motivo. Se puede contratar a cualquier persona siempre y cuando sea un trabajo decente, que sea legal también y que sea de libre elección. Esto es algo importante. Es también de suma importancia entender que debemos de apegarnos eh, a los principios de no discriminación, de no violencia, y entonces cuando hay una convocatoria, tal vez podemos ver a veces en el transporte público o en los postes que dice se contrata, y eh, a veces dice solo mujeres, hasta de 25 años, cosas de ese estilo a mí me ha tocado ver.
pues esta clase de publicidad o esta clase de mediación para esto, para un puesto de trabajo, dependiendo de qué sea específicamente, pues podríamos decir que ya deja pues un poco desprotegido este asunto que tiene que ver con la ley. Eh, En el artículo 5 que ya mencionamos un poquito, es bien importante y llama la atención que habla acerca de un salario mínimo, aunque ahorita vamos a ahondar más en esto. Esto es algo que se me hace muy humano y muy bueno, que exista un mínimo que viene siendo lo que podría o lo que necesita un cabeza de familia o un jefe de familia para poder darle el básico o una vida básica en todos los aspectos a su familia. Entonces, está prohibido por este artículo pagar menos del salario mínimo. Esto es sumamente importante, además de que está en este artículo amparado el hecho de que no se puede contratar a personas menores de 14 años para trabajar. Esto pues sí ya es algo ilegal. Tristemente podríamos ver en países como en Asia, por ejemplo, o en lugares pues en donde se escucha más constantemente acerca de la explotación a niños, pero afortunadamente pues en nuestro país esta ley ampara a los menores de 14 años al respecto. También es importante entender que la Organización Internacional del Trabajo nos recuerda que se debe de estar el empleador obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo efectuado durante el periodo de tiempo pues que sea. Entonces, trabajo remunerado, respetar principios de no discriminación, de no violencia. Entre esto es de lo que trata la Ley Federal del Trabajo, a grandes rasgos, ¿verdad? Porque es un documento muy amplio y vamos a adentrarnos un poquito en lo que tiene que ver con la duración de la relación laboral. Eh, Hay por lo menos tres tipos de duración. En este caso, por una obra determinada. Por ejemplo, tal vez haya alguien que sea un experto albañil y sea contratado para construir un puente. Cuando se termine ese puente, pues ya va a estar hecho. Así que su contrato puede ser por una obra determinada. También existe por tiempo determinado. Puede ser que haya algún puesto de trabajo en donde haya algún permiso de maternidad y pues se requiere una persona que por cierto espacio de tiempo tenga que suplir a una persona que esté en esta circunstancia. Entonces, allí un contrato por tiempo determinado sería la duración ideal para poder construir esta relación laboral. Y también existe por tiempo indeterminado. Es un trabajo, podría decirse, entre comillas, fijo, que ya en estos tiempos es difícil escuchar algo así. Sin embargo, si dura más de 180 días, entonces lo ideal sería que se hablara de un tiempo indeterminado de trabajo. También existen los periodos de prueba. En puestos operativos, el máximo que puede durar un periodo de prueba son 30 días y en puestos directivos 180 días. Durante el periodo de prueba, el trabajador debe de estar amparado ante el Seguro Social y debe de recibir todas las prestaciones. Eh, a mí me llamó la atención, por ejemplo, hace un tiempo estuve buscando trabajo y encontré en un call center y en este nos pedían que fuéramos los primeros 8 días, la primera semana, y no nos pagaban porque supuestamente pues es la capacitación y no estás produciendo, entonces pues no se te paga. Bueno, este es un ejemplo claro que va en contra de la Ley Federal del Trabajo. También es bien importante destacar que se necesita una capacitación inicial que le permita al trabajador pues adquirir estos conocimientos y habilidades necesarios. Ya vimos que se tiene que pagar, ¿verdad? Y pues en puestos operativos esta capacitación puede llegar a durar hasta 3 meses y en puestos pues más estratégicos, gerenciales y especializados puede llegar a durar hasta 6 meses. La ley ampara estos espacios de tiempo. Sí que el trabajador pues tiene que gozar de esta seguridad social y de todo lo que necesite para poder llevar a cabo su trabajo bien capacitado y la ley ya lo está amparando. Vamos a adentrarnos un poquito al tema de la suspensión de las relaciones de trabajo. Eh, es común que se hable de liquidación o de que si te están dando bien lo que o por qué terminó tu relación laboral. Bueno, aquí primero, lo primero que tenemos que entender es que la rescisión de un contrato laboral o de una relación laboral, mejor dicho, tiene varias causas y dependiendo de la causa, pues entonces ahí este, es cómo va a aplicar la ley al respecto.
Y vamos a hablar ahorita primero de la suspensión de una relación laboral. Una suspensión siempre va a ser temporal, no es algo definitivo. ¿Por qué puede ser? Bueno, puede ser por alguna enfermedad, a la enfermedad contagiosa que pueda incapacitar temporalmente al trabajador, también por un accidente, tal vez no laboral, y también incluso si hay prisión preventiva seguida de una sentencia absolutoria, pues está protegido el derecho del trabajo de esta persona, además de que si llegara a haber algún arresto, sin saber el motivo aún, pues realmente sí, no se pierde la relación laboral. En estos casos siempre la suspensión, el mayor beneficio va a ser para el trabajador. Así que es bien importante tomar eso en cuenta. Ahora hablemos de la rescisión y terminación de la relación laboral. Aquí sí, ya es una disolución completa de esta relación de trabajo. Eh, Tiene tres características principales. La primera es que eso puede ser un acto unilateral en donde la conducta de uno de los sujetos de la relación laboral, pues es la que produce esta ruptura. También puede ser un acto potestativo, en donde el sujeto a quien corresponde el derecho de rescindir ese contrato, pues pueda ejercerlo o no, en este caso el trabajador. Y como tercer característica es algo formal. Cuando es el patrón quien rescinde de este contrato, debe de dar un aviso por escrito. Y esto llama mucho la atención porque tristemente en nuestro país no es tan común que se haga esta clase de avisos por escrito de una terminación de un contrato laboral. Eh, el artículo 46 nos recuerda que el trabajador o el patrón pueden rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo por causa justificada sin incurrir en responsabilidad. Y aquí ya vamos a hablar un poquito más de en quién o sobre quién cae la responsabilidad. Eh, Sin responsabilidad para el patrón, en el artículo 47 es cuando el trabajador cae en a conductas como el robo, el abuso de confianza, daños materiales intencionados, o también presentarse bajo efectos de drogas o de alcohol, además de las faltas de asistencia injustificadas eh, o alguna conducta inmoral. Si el patrón, entonces, no entrega un aviso por escrito, puede que ese despido, a pesar de que el que está actuando mal es el trabajador, pues puede ser como, o se puede presumir como un despido injustificado. Sin embargo, pues, eh, si se hace debidamente y se da este aviso del que ya hablamos, pues esto es algo que sobrecae sin responsabilidad para el patrón. Ahora, sin responsabilidad para el trabajador, el artículo 51 aborda las causas en las que no hay una responsabilidad para el trabajador. Es cuando el patrón cae en engaño sobre las condiciones de trabajo, cuando existen actos de violencia, también cuando hay hostigamiento, ya sea mobbing o acoso sexual de parte del patrón, y la reducción o el no pago del salario en los tiempos acordados. El trabajador entonces puede separarse tranquilamente dentro de los 30 días siguientes a la causa. Con respecto a la terminación de las relaciones del trabajo, es la disolución eh, y hay una diferencia clave. La rescisión es cuando una parte incumplió y hay algún responsable, pero la terminación concluye sin culpa en ninguna de las dos partes. Y aquí pues puede ser por circunstancias en las que realmente no tiene la culpa ni el patrón ni el trabajador. ¿Cuáles son estas? Pues el artículo 53 las detalla. Por ejemplo, el mutuo consentimiento, una renuncia voluntaria del trabajador, y pues esto va a generar un finiquito. Otra de las causas que pueden hacer que haya una terminación de la relación laboral es la muerte del trabajador, por obvias razones. También la terminación de la obra o vencimiento del término de la inversión del capital propuesto y la incapacidad física o mental que hagan imposible que pues la persona preste el mismo trabajo. También, en cuanto a los derechos de incapacidad no laboral, el artículo 54 aborda acerca y nos habla acerca de que cuando hay una incapacidad por riesgo no profesional, pues el trabajador tiene derecho a un mes de salario, más 12 días por cada año de los servicios que haya prestado. Entonces, aquí es bien clave distinguir entre finiquito, que es algo que cierra ya la relación cuando el trabajador renuncia, o una liquidación, que en este caso pues tiene que ver con una indemnización por un despido injustificado. Vamos a adentrarnos ahora a hablar un poquito acerca de las jornadas laborales. El artículo 58 nos recuerda que es el tiempo en el cual el trabajador va a estar a disposición del patrón para poder prestar el trabajo. Y hay tres tipos
de jornada laboral. En este caso, la diurna, que va de 6 a 8, el máximo son 8 horas. La nocturna, que es de 8 a 6 de la mañana, el máximo que puede laborar alguien en este turno es 7 horas. Y la mixta, que puede combinar ambos periodos. Pero si el periodo nocturno debe ser menor de 3.5 horas, 3 horas y media, entonces ya se puede considerar que debe de trabajar como máximo 7 horas. Pero si es una jornada laboral mixta, el tiempo máximo son 7.5 horas al día. También con respecto al trabajo extraordinario, el artículo 66 nos recuerda que el máximo que se puede trabajar como horas extras diarias son 3 horas. El máximo de tiempo por semana son 3 veces. Entonces, lo máximo que extra, 3 horas, 3 veces por semana. El artículo 67 nos recuerda que las horas extras se tienen que pagar 100% sobre el salario ordinario, o sea, se paga completo la hora adicional. Y el artículo 68 nos recuerda que si se excede 9 horas extra a la semana, entonces el salario debe de ser el doble. En pocas palabras, las horas de trabajo extraordinario se pagan a un 100% más el salario que corresponda a la jornada normal de su trabajo. Entonces, por ejemplo, si un trabajador con un salario de 200 pesos al día labora 2 horas extra, pues va a recibir por esas 2 horas adicionales 100 pesos más, que viene siendo pues el 100%, ¿verdad? De lo que debe de laborar al día. Ahora, ¿qué pasa con los días de descanso y vacaciones? Bueno, la ley también ampara esta circunstancia y que es bien importante para pues cualquier ser humano, ¿no? En el artículo 69 se nos recuerda que se debe de haber un día de descanso con salario íntegro por cada 6 días trabajados. En el artículo 71 nos recuerda que se debe de procurar que este descanso sea en día domingo. Y si no es posible descansar en día domingo por la naturaleza del trabajo, se debe de pagar una prima vacacional, una prima dominical, perdón, que es del 25% adicional a el salario diario. El artículo 73 nos habla acerca de que trabajar en el día de descanso voluntariamente hace que, si tú ya trabajaste toda la semana y aparte vas a trabajar el domingo, digamos, el salario por el domingo sea el triple y el trabajador que trabaja en el día de descanso obligado o el día de descanso obligatorio, como dice el artículo 75, pues entonces el salario se va al triple. Con respecto a las vacaciones, estas se van ganando con la antigüedad que se va generando dentro de ya sea la empresa o con el patrón que estemos trabajando. Según el artículo 76 al 81, dependiendo los años laborados, son los días vacacionales a los que se tiene derecho. Deben de disfrutarse 6 días continuos, por lo menos, y las vacaciones no se pueden compensar con dinero. Además de que el artículo 80 nos recuerda que hay una prima vacacional de mínimo el 25% sobre el salario del periodo vacacional. Recordemos que por ley las vacaciones se pagan normal y debe otorgarse dentro de los 6 meses siguientes al año cumplido. Esto es lo que menciona la ley. Por ejemplo, si alguien entra a trabajar y cumple un año, en ese momento tiene 6 meses para disfrutar 6 días de vacaciones. Pero si tú ya cumpliste 2 años, entonces vas a tener 8 días por disfrutar. Si tienes tres, puedes disfrutar de 10 días. 4 años trabajando nos da 12 días de vacaciones y de aquí ya se va por periodos. De 5 a 9 años trabajando nos dan 14 días de vacaciones. De 10 a 14 años trabajando nos dan 16 días de vacaciones. De 15 a 19 años trabajando nos dan 18 días de vacaciones y 20 a 24 años hace que se gocen de 20 días de vacaciones. Es importante también dejar claro que la ley sí ampara días oficiales de descanso. Entonces, según la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 74 nos recuerda que pues, hay días obligatorios para descansar. El próximo, en este caso, ahorita estamos a 21 de mayo, será el próximo 16 de septiembre, que es el Día de la Independencia de México. Adentrémonos ahora a la cuestión de los sueldos y los salarios. El salario es la retribución que debe de pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Así lo menciona textualmente el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo. Y existen diferentes formas de fijar este salario. Puede ser por la unidad de tiempo, que se te pague por hora, por día, por semana, por quincena e incluso hasta por mes. También puede ser por unidad de obra, o como decimos coloquialmente a destajo, según las piezas o lo que produzcas. También puede fijarse un salario por comisión, que es un beneficio por ventas o operaciones concretadas, y también puede ser a precio alzado, que sería el pago total por el trabajo sin importar pues el tiempo que te avientes, ¿no? Eh, Normalmente quienes trabajan así son las personas que se dedican a la construcción, en cuestiones ya más pequeñas, más domésticas, les pueden pagar porque hagan, no sé, vamos a imaginar una banqueta
se les paga y si ellos se tardan un mes o un día, el pago pues ya está pactado. También vamos a ahondar un poquito en lo que tiene que ver con el salario mínimo, porque nos encontramos con el artículo número 90. Este es importante tenerlo en cuenta, ya que es la cantidad mínima que debe de recibir el trabajador por una jornada de trabajo. Ya hablamos que tiene que ser suficiente para satisfacer las necesidades materiales, sociales y culturales de la familia. Y o llama la atención que esto pues no lo fija cada jefe o cada trabajador, sino que lo fija una comisión nacional del salario mínimo y esto es buenísimo porque se desprende un poquito eh, de lo que puede pensar el trabajador que va a querer mucho como un salario mínimo o el empresario que va a querer dar muy poquito. Entonces una comisión pues independiente hace esto. Entre otras disposiciones clave que encontramos es que el salario nunca puede ser al mínimo legal. También hay cosas ya amparadas como el aguinaldo, que por lo menos deben de ser 15 días de salario y se debe de pagar antes del 20 de diciembre. El artículo 88 también habla del pago semanal para obreros o para trabajos materiales y quincenal para trabajos pues más como menos operativos y más de oficina. El artículo 97 también nos recuerda que el salario mínimo está protegido de descuentos. Así que, salvo ciertas excepciones, como en este caso alguna pensión alimenticia, renta, crédito hipotecario, una deuda con la empresa, aún así se tiene que proteger un salario para que pues, el trabajador pueda vivir dignamente. Eh, con respecto a las utilidades, ¿qué son las utilidades o también conocidas como PTU? Es la participación del trabajador en las utilidades. Los trabajadores participan entonces en las ganancias netas de la empresa. En este caso, un 10% determinado por la Comisión Nacional. Las personas morales tienen que repartir esto con fecha límite hasta el 30 de mayo, así que ya en unos 9 días los que trabajamos para empresas o personas morales, pues ya nos tocará el reparto del PTU. Y para personas físicas con actividad empresarial, ellos tienen del 1 de mayo al 29 de junio para poder otorgar a sus trabajadores este beneficio. Con excepción, o quien no participa de los PTUs, pues los directivos, administradores y gerentes generales de las empresas. Eh, y por último, ¿cómo ampara la ley el aguinaldo? Pues llama la atención, ¿verdad? Como vimos en la unidad que pasó de ser pues algo como más una tradición o una forma de agradecerle al trabajador en la época navideña, pues terminó siendo algo que se pudo lograr poner en la ley. Y llama la atención también que esto es un beneficio que se otorga en pocos países realmente, y todos son de América Latina. Pues hasta aquí este pequeño video en el que hablamos de forma muy general de las cosas o de lo que tiene que ver con la Ley Federal del Trabajo, lo principal. De antemano, muchas gracias por su atención. Excelente noche.